tal? Buenas tardes. Vamos a dar esto por comenzado, romper el hielo. Bienvenidos todos y muchas gracias por acompañarnos esta tarde en este sitio tan espectacular, que es uno de mis favoritos de la ciudad, para presentar o representar el libro Bajo mi piel de Nidia Represa, la que supongo que la mayoría de los que estáis aquí conocéis. Soy María Zavala, periodista, estoy especializada en sociedad y tecnología. Y yo también escribí un libro hace tiempo, Ser padres en la era digital, que habla un poco sobre qué significa educar hoy en día con todo este conglomerado de pantallas y telefonitos y cacharros y cosas maravillosas que también nos trae Internet, que ha sido esta obra y mi trabajo lo que me ha permitido llegar a Nidia, a su trabajo y a su trayectoria. Este Bajo mi piel, que fue un libro pionero cuando no se hablaba tanto como ahora sobre acoso y ciberacoso en el entorno escolar. Este libro fue uno de los primeros que ponía de una manera radical el tema encima de la mesa, no de manera adulta, en plan, eduquemos en valores, niños que tienen problemas, sino realmente poniéndose en la piel de los propios chavales que están creciendo y se exponen a situaciones que no siempre los padres podemos resolver y que tienen también en algunas ocasiones que intentar atravesar ellos. Fue un libro pionero. Y 10 años después Nidia lo ha revisitado por distintas razones, de distintas maneras que iremos repasando a lo largo de este rato que vamos a compartir hoy, y creo que es importante porque ella hizo muchas de estas cosas y vuelve a hacerlas de una manera algo diferente a como las hace mucha gente, de la que luego a lo mejor tiene más visibilidad o se hace más viral o se hace más famoso, pero no por ser más visible se es más importante. Sí me gustaría recordar que todo lo que se recaude con las ventas del libro aquí y en adelante, por si lo queréis compartir y recomendar, va a ir destinado a la Fundación CINEP, para seguir creando proyectos e iniciativas que contribuyan no a acabar con el acoso, sino a contribuir a generar un mejor clima, una mejor convivencia en las aulas, que facilite un poco la vida a los protagonistas. Pero la protagonista de hoy, que es Nidia, pues es una joven de su época, o no, porque a lo mejor también es un poco atípica, o rompe moldes, o rompe esquemas de la percepción que tenemos los adultos sobre los jóvenes de hoy, que se les juzga mucho y decimos que nosotros éramos mucho mejores a su edad, pero a lo mejor personas como Nidia nos rompen a nosotros los esquemas, ¿no? Y esto lo quiero leer para no dejarme nada. Pues Nidia es una figura que es referente en la lucha contra el acoso y el ciberacoso en nuestro país. Desde que sacó Bajo mi piel en 2015, se ha dedicado a ayudar a familias, a menores, en distintos proyectos relacionados con centros educativos para mejorar esta convivencia y luchar contra el acoso. Cofundadora junto a Ainhoa de Good Game Project, una innovadora herramienta educativa transmedia, que me encanta la palabra, un proyecto transmedia destinado a prevenir y formar en temas relacionados con salud mental, bienestar emocional y seguridad digital. Ganadora en la por todas de Womenalia con la mención de honor al proyecto de emprendimiento femenino con mayor sostenibilidad e impacto social, precisamente por Good Game. Cuando yo le he preguntado, mándame una bio tuya, a ver cómo te pregunto, ya no me ha puesto esto, lo que gana o los reconocimientos, ya me ha puesto, soy una chica normalita que escribió una vez un libro. Y en la vida, pues al cabo habrá que decirle a Nidia que hay que venderse también un poco más, ¿no? Productora, guionista, conferenciante. Hola, Nidia. Hola. ¿Te sientes en casa? ¿Estás tranquila? ¿Estás nerviosa? Sí, la verdad es que me siento tranquila. Lo único que después de tu presentación sí que he dicho wow. Bueno, es que a lo mejor eres más importante de lo que tú te crees y no pasa nada porque de vez en cuando nos digamos cosas bonitas. Antes de meternos a hablar de todo esto, Ainhoa me ha dicho que teníamos que ver un vídeo, así que vemos un vídeo. Vamos a apagar la luz. A que pillaba desprevenidas. Está en multitasking, me parece a mí, Ainhoa. Cuando tenía 13 años, Nidia Represa comenzó a sufrir bullying sin imaginarse que esa vivencia le marcaría para siempre. No solo a nivel personal, sino también profesional y vivencial. Esta es la historia de cómo un libro que nació como método de desahogo terminó saliendo al mundo y se convirtió en un referente en la lucha contra el bullying y el ciberbullying. Nidia Represa sufrió bullying desde 2010 hasta 2013, experimentando tanto la vivencia de una víctima como las secuelas de alguien al que cambian de centro sin tratar el problema. En su caso, tanto docentes como equipo directivo no supieron actuar, por lo que sus padres, tras ir a denunciarlo al centro, tomaron la decisión de realizar el cambio. Lo que ella no se imaginaba eran lo persistentes que eran las secuelas de su experiencia. Tras años de tratamiento psicológico, al comenzar Nidia primero de la carrera de psicología, decidió escribir su novela a modo de terapia. Más adelante decidió armarse de valor y mandarle su novela a Manuel Enríquez.
escritor que le alentó y ayudó a publicarla y de la que fue padrino. Así fue como en 2015, Nidia fue la primera persona en hablar abiertamente de lo que se experimenta al ser víctima de bullying, y la primera en España en plasmar esa experiencia en un libro que le catapultó a convertirse en activista y aparecer en muchos medios de televisión, radio y periodismo, extendiendo un mensaje de esperanza, entendimiento y superación, llegando además a realizar una gira por diferentes centros de España, llevando su novela. El libro ayudó a mucha gente, hizo que el gobierno se replanteara la situación de su sistema educativo, se crearon protocolos y se actualizaron los métodos de actuación, pero lo más importante fue la ayuda que proporcionó a menores, familias y docentes, los cuales escribieron reseñas, MDs y cartas a mano que le llegaban a Nidia con mensajes de agradecimiento, pero también con dudas y preguntas que tras su gira literaria por los coles de España descubrió que no tenían solución solo con una visita y una charla, necesitaban más. Herramientas de convivencia interactivas que se alejaran de los PDFs y que se quedaran en las aulas. Pero eso aún no existía. Es por eso que junto con su hermana, Ainhoa Represa, en 2018 ideó la plataforma de Good Game. Una plataforma que nace a partir de la novela y que se estrenó en 2023, aunque salió activamente al mercado en 2024. Es una herramienta de naturaleza interactiva y transmedia que mediante una actividad en el aula hace que tanto el alumnado como docentes y familias entiendan en profundidad problemáticas más allá del bullying, como el sexting o los TCAs. Una plataforma pionera y referente en el sistema educativo que actualmente está activa en más de 20 colegios. Ahora, han pasado 10 años desde la publicación de la novela que lo cambió todo, pero aún hay mucho trabajo por realizar. Y es por eso que Nidia decidió reescribir su novela, no solo para actualizar la tecnología utilizada, que también, sino para dar más profundidad a los personajes, tramas y presentar las problemáticas tratadas en la herramienta, convirtiendo el libro en una experiencia completamente nueva e incluso más potente, con la esperanza de que vuelva a caer en las manos necesarias para crear, de nuevo, un cambio positivo en la sociedad. Bajo mi piel versión Good Game, ya disponible. Bueno, antes de empezar a hablar con Nidia, yo sí quería, y luego ya me callaré, hacer algunas reflexiones para todos los que estamos aquí como punto de partida. Claramente el acoso escolar no es un fenómeno nuevo. Que un menor de edad, niño, adolescente, preadolescente, trate mal o regular a otro es una cosa que probablemente se ha producido siempre, pero bueno, que ha ido evolucionando efectivamente con el paso de los años, y la tecnología digital no ha jugado a favor de que esto se controle, sino que probablemente ha jugado en contra, haciendo que esto se dispare. Pero el acoso o el tratarse mal no es nuevo. Sí que es cierto que tenemos cada vez más escucha, más mapas, más porcentajes, más datos que analizan la problemática. Lo que pasa es que yo me temo que es mucho más para tratar de ver cómo nos la quitamos de encima, cómo solucionar este problema, y no tanto para entender por qué se produce. Y no solo se produce porque existan los móviles o las redes sociales, hay otros elementos que subyacen, otras capas, que hacen que a lo mejor ahora nos tratemos peor y con menos miramientos, ¿no? De hecho, estamos en una época en la que linchar a los demás por cualquier cosa está a la orden del día, en el orden público también, y no solamente en el privado, ¿no? Por otra parte, el acoso y el ciberacoso nos preocupan prácticamente a todos, pero nos preocupan de diferente manera, ¿no? Nos preocupa más si afectan a nuestros niños que si afectan a los niños de los demás. Y el ciberacoso o el acoso nos preocupan más si nuestros hijos son las víctimas que si nuestros hijos son los agresores. Porque cuando nuestros hijos son los agresores tendemos a considerar que son cosas de niños, ¿no? De hecho, la mayor parte de las familias, yo soy madre de 3 adolescentes, y mi hijo nunca trataría mal a otro, ¿no? Y sin embargo, al mismo tiempo te preocupa mucho que otros traten mal a tus hijos. Es decir, que somos un poquito selectivos con la preocupación que tenemos en relación con el acoso y el ciberacoso, ¿no? Y entonces al final, como queremos solucionar el problema de manera global, a escala global, pues buscamos culpables fáciles para poder tener soluciones fáciles, y en muchos sentidos en los últimos años, los últimos 5 años, los grandes culpables de que el ciberacoso y el acoso sigan creciendo, porque es lo que parece, que siguen creciendo, pues son los dispositivos digitales, los entornos digitales, y muy concretamente las redes sociales o las apps de mensajería, que son esos entornos en los que más se producen estos malos tratos entre adolescentes, preadolescentes, ¿no? Y ya no me quiero enrollar más, pero sí lo quería poner como reflexión para partir un poco, empezar la conversación en esta línea, ¿no? Porque yo creo que todos estamos muy preocupados en general por esto, pero hay veces que yo creo que confundimos la manera en la que lo miramos, y con confundimos me meto a la primera, respecto a por qué se da el problema, cómo lo solucionaríamos cuando somos además adultos.
lo primero que pensamos es esto no pasaba antes, esto pasa ahora, y a veces no nos damos cuenta de que quienes estamos educando a quienes se tratan así de mal a veces somos nosotros. Nosotros estamos educando a los niños y adolescentes que se están tratando mal. Y no puede ser solamente porque les hemos dado un móvil. Hay algo más. Y yo creo que es importante que nos preguntemos qué, porque será la única manera de entender que todos podemos hacer algo. Nidia, ya hemos visto por qué escribiste tu libro, quizás a modo de terapia. ¿Por qué consideraste años después que necesitaban esa terapia? Porque claro, tu caso ha acabado bien, hay casos de acoso, ciberacoso que acaban en depresión, que acaban lamentablemente en suicidio, que acaban en trastornos de conducta que duran toda la vida. También hay muchos tipos de acosos diferentes, psicológico, físico, incluso sexual. ¿Por qué consideraste que esto iba a ser una terapia para ti? El escribir siempre había sido una terapia, porque bueno, yo escribía desde muy pequeñita. De hecho, yo creo que escribía incluso antes de saber escribir, o sea, cuidado con el concepto, porque hacía cuentos, pero en vez de con las palabras, con letras, los hacía con dibujos. Y luego mi madre, por ejemplo, siempre los encuadernaba. Entonces, siempre ha sido como un recurso que he tenido a mano cada vez que necesitaba explicar algo o exponer algo, siempre utilizaba la escritura. Entonces, una vez que llegué a la adolescencia, lo utilicé realmente como refugio. Cuando yo sufrí el caso de acoso y de ciberacoso escolar, no escribía sobre lo que me había pasado, pero necesitaba alguna manera de desfogarme. Entonces lo que hacía era crear historias, crear universos alternativos donde yo pudiese estar mucho más segura. Y de ahí, poco a poco, fui convirtiéndome en escritora. La terapia como tal, el concepto de terapia me vino cuando ya llegué a la carrera. Es lo que has dicho tú, que al final... ¿Por qué llegó más tarde? Pues porque yo pasé por todos esos procesos. Yo pasé por una depresión también, yo pasé por un trastorno pues de ansiedad también. Entonces, mientras yo estaba pasando por todo esto, no pensé en la escritura como una terapia. Yo llegué a esa conclusión cuando llegué a la carrera de psicología. Y en la carrera de psicología empezamos a ver pues tipos, técnicas de terapia, lo que podían ayudar y lo que no. Y entonces dije, pues para mí no fue una terapia, fue un refugio. Y si utilizo la escritura para no contar mi historia, porque es verdad que no es autobiográfico el libro, pero para exponer todo lo que había sufrido por dentro y todos esos sentimientos y pensamientos que yo viví y en su día no sabía exteriorizar, pero que ahora ya con 20 años pues era más consciente y podía utilizar mejor la palabra para poder expresarme. Pues yo tengo que decirte que utilizas bastante bien la palabra, porque si habéis leído el libro, y me dirijo en este momento expresamente a los adultos de la sala, es un libro difícil de leer porque yo le decía esta mañana a Nidia, al final yo lo estaba leyendo casi como si fuera una película de estas de miedo, ¿no? Que a mí no me gustan nada, porque estás como leyendo pero sin querer mirar, porque sabes que en cualquier momento van a pasar cosas desagradables que no son fáciles de leer en este caso. Y en ese sentido creo que utilizas muy bien la palabra, sobre todo porque no escribes como un adulto para un adulto, realmente utilizas un lenguaje de adolescente que está viviendo situaciones de adolescente, entonces también es, a poco que tengamos más o menos recuerdo de cómo éramos nosotros a estas edades, fácil ponerse en tu lugar. Y entonces tú vives una experiencia que profesionalmente te lleva a querer seguir ayudando a gente que pueda estar enfrentándose a esto o ayudar a que la gente no lo tenga que atravesar, pero además 10 años después decides revisitar tu historia. ¿Por qué? Pues mira, muchos me han dicho que a lo mejor soy un poco kamikaze por eso, porque es como... O sea, un poquito sí. Claro, porque es volver a revivir ese momento a través de la novela, pero es verdad que era un momento en el que yo ya estaba muy preparada, porque a lo largo de estos 10 años he ido experimentando ya no solo el tema del acoso y el ciberacoso escolar, un montón de problemáticas desde puntos de vista muy diferentes. Entonces, ha llegado un punto en el que yo ya estaba preparada para volver a visitarlo y además desde un punto un poquito más realista en el sentido de poner en situación y poner sobre la mesa situaciones que yo viví pero que a lo mejor en ese momento era demasiado emocional. ¿Me explico? O sea, ponme algún ejemplo. Pues a lo mejor yo tenía en mi cabeza que estaba con mucha ansiedad, ¿vale? En un momento por una situación que estaba generando la clase, ¿vale?
estaba todo el rato con ansiedad y durante la escena estaba todo el rato diciendo es que tengo mucha ansiedad durante a lo mejor 3 páginas. Pero describía otras situaciones, pero siempre con el mismo tono, vamos a poner. Y con el paso de los años me di cuenta de que había más matices dentro de una misma escena y que a lo mejor sí el tono de ansiedad tenía que estar, pero también tenía que poner el punto de vista de a lo mejor otra persona, como por ejemplo en la escena del pasillo. Hay una escena de un pasillo en el que también hay otra chica a la que digamos que le han hecho también hay un acto de violencia ahí hacia la otra chica, y ahí yo quería expresar más el punto de pena y de empatía, porque Mara al final llegas a un punto en el que Mara es como se llama la protagonista. En la primera vez que lo escribí era como una emoción constante, y a lo mejor en la escena del pasillo, la primera vez que lo escribí, incluso hablando con la chica, estaba todo el rato como en el estado de ansiedad. Y cuando llego en esta segunda versión, digo, no, aquí es verdad que Mara está empatizando con ella, porque ella se está encontrando mal. Y yo recordando un poco la situación que viví, es verdad que estaba muy bloqueada, porque tú vives como en una burbuja en ese momento, pero es verdad que había situaciones que me daban pena, o sea, mis emociones estaban un poquito más nubladas, pero seguían estando allí. Entonces yo quería también en esta nueva versión enfatizar que Mara sí lo está pasando mal y tiene un estado constante de sentimientos muy negativos, pero que también los otros sentimientos siguen ahí. Bueno, es que yo creo que hay una cosa que tú retratas, un aspecto que tú retratas muy bien en los personajes, tanto en Mara, que es la protagonista, como en sus amigos y sus cercanos, ¿no? De la realidad, de la complejidad de la vida de todos, ¿no? Porque normalmente estamos muy acostumbrados a que en todas las historias tenga que haber un bueno y un malo, ¿no? Y entonces lo que todos queremos es que ganen los buenos, que gane el bueno y que el malo reciba su castigo, ¿no? El tema es que aunque en esta historia hay malos, no son malos porque les apetece ser malos, ¿no? Y ni siquiera Mara es pluscuamperfecta y siempre buena y una persona sin equivocaciones, tiene también sus capas y sus matices. Y yo creo que todo esto, pero yo tengo que decir que una de las primeras veces que tú apareces, que Mara aparece en escena, a mí no me cae especialmente bien. Le hace un comentario a su hermana que dices, pero está bueno, ¿de qué va? Pero efectivamente ni Mara es perfecta y tú misma haces el ejercicio de retratar a otras personas que a la protagonista no la tratan bien, entendiendo que puede haber un sitio del que viene esas. Yo creo que esto es importante porque en el acoso y en el ciberacoso hay víctimas y hay agresores, pero está bastante analizado cuál es el perfil. Yo supongo que estos años, trabajando tanto en este tema, has podido también aprender sobre todo esto, ¿no? Pero no hay un solo tipo de agresor o de agredido. Claro, lo que también hay de diferente entre la primera versión y la segunda es justamente el tema de los otros personajes. Sí que siempre decía en la primera novela que había un pequeño trasfondo, pero nunca lo desarrollé. Es verdad que con el paso de los años yo he ido aprendiendo muchísimo también de los acosadores. Y algo que yo también he visto muchísimo y que me hacía sentir muy mal también hacia ellos es que se les demonizaba directamente. Era como, eres acosador, eres malvado y ya no puedes salir. O sea, tienes la etiqueta ya para siempre. Y eso era algo que a mí no me gustaba, porque luego yo veía o conocía a la persona, conocía el perfil, conocía la situación familiar, a lo mejor eran familias disfuncionales o tenía problemas personales él en su situación, en su entorno social, con sus amigos. Y muchas veces los acosadores lo que hacen es canalizar las vivencias que ellos están teniendo y lo expulsan dentro del aula. Esto no lo justifica, por supuesto. Esto no justifica a los acosadores ni hace que sea mejor o peor lo que han hecho, pero es verdad que para poder abarcar todo lo que es el acoso y el ciberacoso escolar, todo lo que hay dentro de esa violencia que se ejerce entre los menores, también hay que poner un poco el contexto de los acosadores, de los espectadores, de todas las figuras que están dentro de esta ecuación, porque si no, no vamos a saber cómo poder actuar. Uno de los grandes problemas que tenemos con el tema del acoso y el ciberacoso, pese a que la sociedad en general está bastante concienciada sobre este problema, su existencia y sus consecuencias, es la enorme dificultad para detectarlo a tiempo. Y tiene mucho que ver con esto que comentaba, de que muchas veces, hasta que no es muy grave, pensamos que son cosas de niños, o pensamos que quien lo está padeciendo lo está magnificando y quien lo está padeciendo piensa que los demás lo están minimizando. Entonces estamos en un conflicto de no encontrarnos, ¿no?
yo quisiera saber tú esto también cómo lo vives, porque supongo que es frustrante como activista en esto ver que sigue siendo difícil detectarlo y que de hecho hay incluso cierta confrontación entre familias y entorno educativo. A veces parece como que sí. Los colegios dicen es que esto tienen que ser los padres los que eduquen en valores, en respeto y en empatía, nosotros estamos para otras cosas. Las familias dicen, pero es que gran parte de este acoso se produce en el horario escolar lectivo y por lo tanto necesitamos que el colegio nos avise. Sigue siendo difícil detectar estos problemas a tiempo. Sí, de hecho una de las preguntas que más me hacen, pero padres y docentes, es ¿pero cómo puedo detectar si mi hijo o hija está siendo acosado? Que esto también es curioso, siempre me dicen acosado y no acosador. No, claro, nos preocupa lo que nos preocupa. Claro, pero siempre me dicen ¿cómo lo puedo detectar? Y realmente, tanto en profesores como en familias, yo siempre digo, es que tienes que conocer a tu hijo, pero también en el caso de los docentes tienes que conocer a tus alumnos. Ellos pasan en el centro educativo muchísimas horas, muchas más que en casa. Entonces, en estas situaciones, el docente, aunque tengan 22 alumnos, es un montón, pero aún así tienes que saber más o menos cómo es el alumno, porque si de repente es una persona que respondía en clase cuando le preguntaba y al día siguiente o después de unos días empieza a ser más callado o dice algo y de repente empiezan a reírse, esos son cosas, son características que se ven en el aula. Entonces yo creo que la clave aquí es dejar de tirar balones, que creo que es lo que muchas veces se hace, ¿sí? En este caso, porque es verdad que los docentes al final tienen mucha carga y dicen es que esto, lo que has dicho tú, la educación tiene que venir de las familias y es verdad, pero es verdad que también en el centro educativo tienen que protegerlo porque también son las zonas donde se genera esa socialización en los menores. Hay un aspecto que sí que ha cambiado radicalmente desde el momento en el que tú escribiste este libro y supongo que también ha jugado un papel en tu revisitar la historia, que es el que tiene que ver con la tecnología. Y que es el que hace que el acoso ya no se dé solamente en el patio o en el horario escolar, sino que se pueda producir las 24 horas del día y además con una enorme impunidad y con una enorme sensación de que aquí no pasa nada para quien lo está haciendo, porque o bien se amparan en el anonimato cuando pueden, o bien, como los adolescentes y preadolescentes reciben constantemente de nosotros los adultos el mensaje de que esto es el mundo real y esto es el mundo digital y no son lo mismo, y lo real es real y lo digital no es real. Lo que tenemos es un fenómeno que de hecho ya está empezando a ser estudiado y se le conoce como desconexión moral, que es que en el mundo digital se atreven a saltarse mucho más los límites aunque sepan que están haciendo algo mal. De ahí la desconexión moral. Yo sé que cómo le estoy hablando a esta persona no está bien, pero a mí me están diciendo que lo real es real y lo digital menos real. Y entonces tenemos un nuevo problema y entiendo que esto ha jugado también, te lo digo porque hay un momento, no hago spoilers, que ya me he apuntado lo de no hacer spoilers, ¿no? Pero hay un momento en el que, y esto es algo que en los últimos meses ha salido mucho en las noticias, se utiliza tecnología pues para fingir una voz, ¿no? Tenemos noticias a la orden del día, utilizar en los últimos meses inteligencia artificial pues para manipular fotografías y meterse en problemas, porque al final lo que empieza siendo una broma, que muchas veces hay cosas que empiezan, una broma, la broma escala, como hace gracia el que la hace, la quiere hacer más veces, porque aquí todos lo que buscan es ser populares y pertenecer, todos a estas edades. Bueno, en fin, esto de la tecnología juega un papel también en tu visita. Sí, fue uno de los motivos por los que quise rehacer o reescribir la novela, porque al final desde que yo publiqué la novela son 10 años. La tecnología ha evolucionado muchísimo desde entonces. De hecho, si alguno ha leído la primera novela, la red social que sale es Twenty. Entonces, claro, Twenty, o sea, ya muchas personas ni conocen Twenty. Eso es muy boomers. Claro. Entonces, una de las razones también por las que quise cambiar la novela es porque también me interesa que la novela siga llegando y ayudando a menores y a familias que están pasando por este tipo de situaciones, igual que lo hacía entonces, pero si lo hacían a través de la otra novela no lo iban a hacer, no iban a empatizar, porque no funciona igual la tecnología y la socialización en redes sociales ahora que antes. Entonces ese fue un motivo clave, porque además lo que estamos viendo es lo que has dicho tú, que las tecnologías está habiendo esa desconexión moral
que esto siempre lo hemos dicho, que ha habido hay una despersonalización también, hay una desconexión emocional en las redes sociales, y entonces es verdad que ahora están utilizando inteligencia artificial o diferentes tipos de recursos que se han hecho con otro tipo de finalidad para meterse o para hacer daño con la finalidad, es verdad, con el concepto de broma. Ellos siguen diciendo que es una broma, pero no ven el daño que puede hacer, y además desconectan muchísimo más a través de redes sociales, por eso se pasan aún más muchas veces. Entonces sí me parecía muy importante que se viese más en profundidad en esta nueva versión. Tú llevas 10 años hablando sobre este tema, ahora en un ratito hablaremos también sobre Good Game Project, y especializándote y siendo, como tú dices, muy activista y queriendo ayudar, queriendo concienciar, ¿no? Hay mucha gente como tú haciendo estos esfuerzos pequeños que suman poquito a poco, ¿no? Y luego de repente pasan cosas como en los últimos meses que se estrena una serie que habla sobre adolescentes, que habla sobre situaciones que se van de mano, todo el mundo la ve, todo el mundo se conciencia, todo el mundo empieza a hablar. ¿Crees que este tipo de situaciones ayudan a poner encima de la mesa o ayudan a visibilizar más aún la problemática y lo hacen desde un sitio adecuado? Esto lo comento porque a partir de esta serie se ha planteado que la serie se proyecte en los colegios porque es la manera de que los chavales se conciencien sobre lo mal que está tratarse mal, ¿no? Y muy en concreto sobre lo peligroso que es tener móvil por si acaso te conviertes en asesino. Lo digo con ironía porque ya no lo va a comentar, pero yo luego sí. Tú esto, bueno, ¿cómo lo ves? Yo veo que todo al final suma en el sentido de que esto puede ayudar sobre todo a concienciar. La serie de adolescencia, por ejemplo, a mí me parece muy buena, pero no tanto para los adolescentes, me parece que es muy buena para abrir los ojos de los adultos. Me parece que ahí retrata muy bien la brecha digital que se ha generado, y de hecho un punto que yo siempre remarco sobre esa serie es uno de los capítulos, tampoco voy a hacer spoilers, ¿vale? pero hay una conversación entre padre e hijo donde se ve muy claramente esa brecha generacional y esa brecha digital. Entonces yo creo que este tipo de series, este tipo de películas como Adolescencia o Invisible, todo lo que se está haciendo, hace o ayuda un poquito más a concienciar, a prevenir y a sensibilizar sobre este tipo de temas, pero que es verdad que a lo mejor hace falta, aparte de exponer, o sea, yo creo que hemos llegado a un punto, sobre todo en la parte de medios de comunicación, que se busca más la victimización o el exponer el daño que el hecho de decir lo que está pasando y buscar actuar en esa situación. Y justamente además por eso Ainhoa y yo al final fuimos a Good Game, porque nosotras sí que pensamos que el formato audiovisual, el formato que es más de este tipo a nivel cultural, es muy bueno para llegar a diferentes generaciones, pero creo que también tienes que buscar el formato adecuado para llegar a diferentes edades. Adolescencia, por ejemplo, es un claro ejemplo de Claro, o sea, yo por eso te comentaba, porque efectivamente hay cualquier iniciativa que pretenda concienciarnos sobre lo importante que es tratarnos bien. Primero, no sé por qué es necesaria, porque la realidad es que todos deberíamos tener claro qué significa tratarse bien y dejárselo claro a nuestros hijos. Creo que es que nos estamos dejando muchas conversaciones pendientes, ¿no? Pero lo que estamos haciendo durante los últimos años en esto del acoso y el ciberacoso es hablar mucho sobre el tema y hablar mucho de lo que pasa con nuestros adolescentes y jóvenes, ¿no? Yo de hecho esta mañana, cuando buscaba información, pues ves cosas como el informe PISA del año pasado, el 16% del alumnado es víctima de bullying, no hay porcentajes de agresores. Claro, si tú preguntas, ¿tú has hecho alguna vez bullying? Pues la gente se responde, no, yo soy pluscuamperfecto, esto yo no soy, ¿no? Otros estudios de la misma época elevan la cifra al doble. El informe de acoso escolar de Fundación Anari Mutua Madrileña, que es anual, nos dice que casi el 10% de los alumnos son víctimas de acoso. Este es otro porcentaje muy distinto. La mayoría es en entornos solo presencial, físico, luego ciberacoso, luego un poco por debajo en los dos entornos. La enorme mayoría de los padres, 8 de cada 10, piensa que sus hijos no serían capaces de acosar a otros niños. Luego el quinto estudio sobre percepción del acoso escolar, también del año pasado, Asociación Educar es Todo, con apoyo de la empresa Toto, nos dice que 8 de cada 10 padres y 9 de cada 10 docentes piensan que son las familias las que más pueden hacer para erradicar esta lacra. Erradicar, no luchar contra o entender por qué se produce, acompañar, erradicar.
6 de cada 10 padres afirma que son ellos los propios causantes del bullying que ejercen sus hijos, 72% incide en que deberían educar a sus hijos en empatía y respeto, más de la mitad de las familias señala que en los centros no se actúa adecuadamente contra el acoso escolar. Y hablamos mucho de lo que hacen o dejan de hacer los adolescentes en este sentido. Y Nidia y Ainhoa crean Good Game Project no para hablar de, sino para trabajar con los jóvenes la convivencia, cosa que me parece mucho más eficaz. Cuéntanos, Good Game, ¿qué es, qué no es y por qué? Pues Good Game justamente surgió de todo lo que generó Bajo mi piel. Nos dimos cuenta de que había una pequeña brecha en las aulas, porque yo iba hacia una ponencia, un taller relacionado con acoso y ciberacoso escolar o con cualquier tipo de violencia, sobre todo digital. Y claro, yo estaba 2 horas hablando, 2 horas y media, y luego me marchaba. Entonces, claro, nos dimos cuenta de que realmente no estaba habiendo un cambio significativo en las aulas y que los menores al final pues no estaban aprendiendo. Es verdad que abrían los ojos ante lo que nosotras o lo que yo estaba intentando explicar, pero ya está, se quedaba ahí. Entonces, con Good Game lo que queríamos hacer y por lo que surgió era porque queríamos hacer ese cambio significativo, pero además también queríamos ayudar a los docentes. Queríamos darles herramientas para que ellos pudiesen llegar a los menores y que ellos se convirtieran en el punto de referencia, porque es verdad que muchos menores a mí me buscaban luego para que yo les ayudase, pero yo, por ejemplo, si yo iba a Jaén, luego me vuelvo a Madrid. Yo, por mucho que quiera, no puedo estar en Jaén y en Madrid a la vez o ir cada vez que me necesite. Entonces, hicimos una herramienta con un formato que fuese entretenido y que fuese bueno para ellos, porque es un formato que ellos consumen habitualmente. Es un formato audiovisual, es un formato pues con canciones, con podcast y demás, donde el profesor es el guía y, por tanto, se convierte en el referente dentro de la actividad de aula. Y los menores aprenden ya no solo de bullying y ciberbullying, sino de las otras tramas transversales que hay también en la novela: trastornos de conducta alimentaria, adicción a videojuegos, violencia de género digital y temprana, grooming, sexting y extorsión. Son temáticas que al final siempre de alguna manera están entrelazadas las unas con las otras, y entonces a través de estos capítulos que llamamos, ellos ven el capítulo y tienen que decidir cómo va a acabar cada uno de los capítulos. O sea, ellos son los que tienen que tomar la decisión y, por tanto, son los protagonistas y los que van a decidir el futuro de cada uno de ellos, de Mara, de Silvia, de Javi, de todos los personajes. Y de esa manera generamos el enganche y, sobre todo, la curiosidad, porque muchas veces ellos, una vez que ya han hecho toda la actividad, donde también hay una parte, antes de decidir el final, de investigación, con los recursos que damos, con una canción, con el podcast y una biblioteca de recursos con enlaces seguros, pues ellos ahí empiezan a generar curiosidad sobre otras temáticas y entonces empiezan a preguntar por otros capítulos. Entonces es muy interesante verlo porque, claro, ellos empatizan muchísimo de esta manera, porque empiezan a aprender a ponerse en la piel pues como en la novela, ponerse en la piel de los personajes que estamos viendo en la serie. Qué importante esto, sobre todo porque una y otra vez hablas de los personajes, de ponernos en la piel de todos y no solo de Mara, que estás atravesando la situación, que por supuesto es en cuya piel nos ponemos más fehacientemente, ¿no? Pero no solamente en ella. Hay 2 aspectos que sí que me gustaría saber un poco tú esto, cómo lo vives, porque todos en general hablamos mucho de cómo detectar, esto es una gran pregunta que nos hacemos todos, cómo detectar una situación de acoso a tiempo, pero luego cómo gestionarla cuando ya sabemos que se produce, ¿no? Y hay 2 cosas que me llaman la atención. Una, y que creo haberte escuchado a ti decir que tú misma, y por supuesto Mara también, os sucede, y es la enorme dificultad que muchas de las víctimas tienen para hablarlo con alguien, porque no es tan fácil, ¿no? Puedes hablarlo con alguien de tu entorno, no es tan fácil reconocer porque claro, o sea, aquí al superpopular no necesariamente es al que le hacen la víctima, es al raro o al que destaca por algo que no es superpopular. Pero al mismo tiempo la sociedad te dice que no pasa nada que destaques, que busques eso que te hace especial y que destaques. Pero claro, el adolescente no quiere destacar, quiere formar parte de la mayoría y pertenecer, ¿no? Entonces, cuando de repente te conviertes en la diana de las burlas, de las bromas, de los malos tratos, de los insultos,
pues no siempre es fácil, aunque tengas mucha confianza en casa y tú esto lo explicas muy bien, porque sabes que haces sufrir a tu familia. Y esta es una de las razones que muchas veces esgrimen en las cartas de despedida de las víctimas: no quiero haceros sufrir más. O sea, esto es dramático. ¿Por qué cuesta tanto hablar? ¿O qué te dicen, ya no solo tú, Sí. qué te dicen a ti en muchos de estos talleres, ya que tú les escuchas, ¿por qué cuesta tanto hablar? Cuando llegamos al punto de no poder hablar, el proceso de acoso y de ciberacoso muchas veces lo que sucede es que cuando empieza no te estás dando cuenta de que estás sufriendo acoso y ciberacoso, porque muchas veces son compañeros que tú ya conoces, es un círculo y ellos además muchas veces lo camuflan en son bromas, no pasa nada, esto es entre amigos. Entonces al principio no te das cuenta cuando ya estás mal. Entonces claro, cuando tú ya tienes esa depresión, cuando tú ya estás pensando que todo lo que te han dicho es real, porque si todo el mundo está en contra de ti, pues al final llega un punto en el que te lo crees. En esa edad al final es un momento en el que también te estás descubriendo a ti mismo y, por ejemplo, a los chicos a los que he tratado muchas veces, a los que he estado ayudando, a lo mejor tienen un punto diferencial, como has dicho tú, que a lo mejor les gusta el anime y el manga, o que les gustan pues cosas que a lo mejor llaman la atención de alguna manera y creen que eso está mal. Entonces, claro, cuando tú crees que hay algo en ti mal, ya sea un hobby o cuando es físico, que encima físico cuesta muchísimo más trabajarlo y por eso además está muy relacionado con trastornos de conducta alimentaria, llega un momento en el que dices, es que es mi culpa, ¿para qué voy a buscar ayuda si no la merezco? Es como una especie de autocastigo, pero es un autocastigo inconsciente, tampoco piensas, me voy a castigar a mí misma. Pero entonces cuesta hablar porque realmente has creído que eso pasa porque te lo mereces. Sí, llega un punto en el que de manera inconsciente piensas que te lo mereces. Y además también está el punto de proteger a tu familia, pero en el sentido de que tú estás viendo que de alguna manera les estás haciendo daño. Porque tú intentas seguir adelante, pero con todo lo que te está pasando a lo mejor empiezas a suspender. Que es lo que le pasa también a Mara. Empezamos a bajar el rendimiento, empezamos a aislarnos también en nuestra casa o en nuestra habitación. Y entonces lo que sucede es que cuando pasa eso, pues claro, nosotros estamos diciendo, estamos dañando también a nuestra familia, porque al final les está afectando porque a lo mejor me tiene que cambiar de clase, les voy a hacer que gasten más dinero en mí. Encima les estoy defraudando porque estoy suspendiendo. También lo retratas muy bien en el libro, no sé si esta parte, pero yo no leí la primera versión, no sé si esta parte también forma parte, valga la redundancia, de la actualización. O sea, se retrata muy bien el paso del tiempo, en concreto por la figura del padre de Mara. Sí. Esto sí que intento retratarlo en la primera, pero es verdad que creo que con esto me ha ayudado mucho ver sobre todo más ejemplos, más casos, porque me ha hecho darme cuenta de todo lo que había también detrás. Cuando tú lo vives, solo ves la parte del acosado, entonces no ves a lo mejor la parte económica. Tú eres demasiado pequeño para a lo mejor estar pendiente de esas cosas. Sí que sabes que les estás defraudando y que estás suspendiendo y que eso no les gusta, entonces empiezas a sentirte aún más culpable, no sabes cómo solucionarlo porque lo intentas, entonces al final crees que eres un estorbo y por eso les estás haciendo daño. Y luego si tus padres, por ejemplo, tienes buena relación, si se lo cuento, entonces les voy a hacer daño porque van a saber que me están haciendo daño. O sea que son varias razones, pero en la novela nueva sí que me ayudó el hecho de ver cómo afectaba de manera externa a los padres muchas veces, el cómo ellos percibían el acoso y cómo ellos reaccionaban cuando pasaba algo, sobre todo a eso, a nivel económico, a nivel de hay que cambiar a mi hijo, o por qué mi hijo no es capaz de defenderse, o por qué es él el que tiene que cambiar de centro educativo. Todo esto, cuando eres pequeño no lo ves, pero cuando yo he estado en estos 10 años viendo los casos, sí eres más consciente de cómo funciona. Para mí esto es súper importante porque yo se lo comentaba a mi esta mañana, ¿no? Yo tengo 3 hijos, son muy diferentes, pues 3 son míos y de mi marido, pero han salido muy distintos. Y entonces uno, por ejemplo, tuvo una adolescencia mucho más vulnerable y mucho más fuera de su grupo y mucho más expuesto a determinadas situaciones y por lo tanto las conversaciones tenían que ser de una manera, y el otro chico es muy impulsivo y las conversaciones son de otro tipo porque muchas veces con lo que dice puede hacer daño a alguien
y por lo tanto tienes que ser consciente de que no todos tus hijos pues son iguales y necesitan conversaciones diferentes y ponerte en la situación de que tu hijo le diga algo a alguien que le pueda hacer daño, ¿no? O por ejemplo, pues a mí me ha pasado muchas veces esto de que tus hijos son justo el único de su curso o el único con uno más al que no invitan a una fiesta de todo su curso, entonces eso te pone ya en una situación, porque tenemos un problema real hoy en día como sociedad, es que los padres llevamos fatal que nuestros hijos sufran, no lo sabemos llevar. Y entonces pues o queremos intervenir enseguida para quitar el problema del medio y no ayudarles a transitar el sufrimiento o a entenderlo o a superarlo, sino les queremos quitar el sufrimiento. Esto no siempre es posible, ¿no? El otro tema, además de la víctima, que cuesta que hable, que me llama la atención con cómo como sociedad llevamos años queriendo abordar este tema del acoso, es el de los testigos, ¿no? El del resto de la gente que ve una situación de maltrato, y cómo les decimos que es muy importante que ellos no callen y que den la cara y que defiendan a la víctima y que den un paso adelante, y hay campañas y campañas durante los últimos años que insisten en esto, cosa que es súper importante y muy loable, pero muy difícil. O sea, es algo que no hacemos los adultos, dar la cara y parar un conflicto. Nosotros tampoco estamos ahí para que nos den el primer puñetazo, pero pedimos a los chavales que lo hagan. ¿Tú crees que esto sí o sea, yo me puedo estar equivocando porque me equivoco con frecuencia, pero tú crees que sin embargo a lo mejor esto es súper importante y de hecho está cambiando y la gente da más la cara y para las situaciones más a tiempo, hay más empatía en esto? Porque es que es muy difícil. Yo lo que estoy viendo es que no está cambiando tanto, o sea, sí que es cierto que los menores como que tienen más consciente el hecho de que existe el acoso, y eso antes ni se lo planteaban. Entonces sí que saben decirte, oye, es que está pasando esto, o yo he visto más casos, pero es verdad que creo que todavía les cuesta mucho empatizar o no tienen los recursos y las herramientas necesarias para entender que simplemente poniéndose del lado o hablando o estando con el que está sufriendo acoso ya están haciendo algo. Ellos piensan que cuando nosotros decimos que no se callen, al menos esto es lo que me han dicho ellos, cuando decimos que no se callen, que se enfrenten, que tal, porque si no están también metiéndose en el acoso y también son acosadores. Cuando les decimos esto dicen, joder, pero es que luego puedo ser yo, ¿sabes? O a lo mejor, claro, a lo mejor acabo yo también con en este caso, bueno, Mara. Tu claro. libro lo cuenta estupendamente, o sea, es que no es fácil ser Superman o Superwoman, voy a parar yo esta movida, claro, y que luego me dé a mí de costado. Es que no es tan fácil. Claro, de hecho creo que se ve bastante bien con Adri y con Lorena. Sí. Porque con Adri al final, Adri es el mejor amigo de Mara, entonces sí que es cierto que a él tiene como una especie de lucha interna diciendo, es que tendría que estar con ella, pero realmente no me atrevo a estar con ella. Y él es además muy consciente de su vulnerabilidad, sí, porque es lo que decíamos antes, también hay un perfil de víctima, entonces las víctimas de acoso muchas veces es por el tema físico, muchas veces es por la orientación sexual, muchas veces es por la raza, muchas veces es por aspectos que están fuera del control de la víctima, o sea, cosas que no se pueden cambiar fácilmente, ¿no? Entonces, ser consciente de esa vulnerabilidad hace que sea más difícil aún dar el paso de, pues yo me lo voy a jugar aquí todo, por lealtad. Eso es, o sea, lo que yo estoy viendo es que sí que son más conscientes de lo que existe, pero todavía no se atreven porque ellos no saben gestionarlo, no tienen las herramientas ni se les ocurre de qué manera podrían enfrentarse a la situación, porque ni siquiera es enfrentarse al acosador. De hecho, nosotros muchas veces lo hemos dicho, si no es cuestión de ponerte en peligro a ti ya, vamos, es cuestión de apoyar al menor, pero cuando está pasando una situación así en clase, es más difícil verlo. Entonces, por eso nosotros siempre decimos, cuando estamos allí, que la clave también está en darles las herramientas, en que ellos sepan en qué recursos se pueden proteger. Creo que en los últimos años también en muchos centros educativos de todos los tipos han ido surgiendo las figuras del, como, no sé si llamarlo coordinador, pero van como delegados de antiacoso, ¿no? O sea, como estudiantes que o bien se postulan ellos voluntarios o bien se les invita a serlo y aceptan y se les hacen pequeñas formaciones para que sean ellos como el enlace, ¿no? Y sea algo más sencillo. Claro, yo también hablo con mis hijos o en talleres, dicen, mira, es que el chivato que va al tutor a decirle que se están metiendo con fulanito, eso también es una etiqueta que tienes que llevar, ¿no? Entonces, pues facilitar un poco los procesos para que se puedan
dar señales de alarma de está pasando algo Justo. con alguien en clase. Hay una figura que siempre me ha gustado desde el momento en el que salió, que además yo estuve con José Antonio Luengo ahí con el programa, que es el programa de alumnos ayudantes. Ese siempre me ha gustado mucho porque se les da directamente formación a los menores y se les da recursos para saber cómo actuar en caso, ya no que sea acoso, que vean algún tipo de violencia o que ellos empiecen a saber que está pasando algo raro con un compañero. Ellos simplemente en esos casos lo que hacen es en los recreos quedar con ese chico y hablar con él, es la manera que tienen de protegerle. Y me parece un programa muy bueno para los centros educativos porque al final el silencio que estábamos diciendo y esa soledad, porque al final hay mucha soledad y discriminación en el acoso y el ciberacoso, se está paliando ya. Entonces cuando él ve que hay un grupo que está protegiéndole y que está diciendo es que no eres raro, o sea, podemos estar contigo, esa soledad que muchas veces hace mucho daño también, se está quitando. Entonces programas de ese tipo a mí me parecen súper buenos. Es que te escucho hablar, Nidia, y todo el rato estoy pensando en mí y en mis hijos, pues, y también en lo difícil que son muchas cosas, ¿no? Porque cuando tú tienes adolescentes ya te tocará. Pues claro, dicen, no, es normal que se queden en su cuarto ahí encerrados. Y tú, bueno, pues entonces es normal. Pero no demasiado, o sea, si son muchas horas, lo mismo entra entrar a ver qué están haciendo, ¿no? Pero respeta su privacidad, llama a la puerta, pero tampoco hace falta que respete su privacidad porque tampoco se trata de que te... No, entonces pregúntale, pero no les preguntes demasiado. Interésate, pero tampoco seas madre helicóptero, ¿no? Entonces al final hay un punto en el que tú no sabes cuánto de lo que puedan estar sufriendo es más de la cuenta o no. O cuando ves que van por caminos que pueden hacerle sufrir, intentas reconducir cosas y a lo mejor no es tu labor y simplemente tienes que esperar, ¿no? Pero bueno, te escucho hablar y me parece tan importante que tu mensaje llegue a todas partes que ojalá sea un súper éxito de ventas y dejemos de hablar de otros libros que a lo mejor aportan menos, sobre todo porque yo creo que vivimos en una sociedad de muy mucha confrontación y el odio sale muy barato, ¿no? Yo hago muchas formaciones y sesiones con familias hablando de todo este tema de la tecnología y hago, por ejemplo, talleres sobre odio en Internet, ¿no? Que le preocupa mucho a los padres porque los niños consumen violencia, entonces luego se tratan mal y el acoso, cosa que es verdad, como bien sabes, ¿no? Pero la realidad es que la confrontación y el odio no están solo en Internet, de hecho están en Internet porque están en todas partes. Del mundo analógico, físico, no virtual, ¿no? Recuerdo un taller que también nos contaba esta mañana, hablando con familias, ¿no? Con adultos, viendo el odio en redes sociales, en concreto en Instagram, y entonces si estás viendo el perfil en Instagram de una influencer que da la casualidad de que es la mujer de Santiago Abascal de Vox, en función del entorno en el que estés y hacia quién vote ese entorno, los insultos a esa persona son considerados odio o no. Y en otros entornos los insultos que la gente pone en la cuenta de Instagram a Pablo Iglesias o Irene Montero son odio o no. Es decir, consideramos odio lo que nos parece que es odio y lo otro es otra cosa. Y muchas veces el primer lugar en el que nuestros niños se exponen a cómo comentamos lo diferente es en casa. Y esto a veces no nos damos cuenta. ¿Tú esto cómo lo has vivido en los últimos años trabajando también con familias? Porque yo creo que Good Game es bueno porque trabaja con los estudiantes, trabaja con los docentes, trabaja con las familias. Pues es verdad que el tema de las redes sociales está siendo muy controversial, pero de hecho siempre ha sido un poquito controversial, pero a partir de la nueva ley y todo lo que está pasando con las pantallas está siendo tremendo. Y yo sí que creo que al final el tema del odio es un poco por el miedo. Yo siempre he dicho que, bueno, esto también se ve en la carrera de psicología, que muchas veces el sentimiento de odio o de rechazo viene de lo que tememos, del miedo. Entonces yo lo que estoy viendo es que al final las tecnologías pues han venido muy rápido, no ha habido una educación detrás, porque cuando vinieron, sobre todo a los centros educativos, se les metieron las pantallas, se les metieron las tabletas y ya, y dijeron, apañaos. Entonces, claro, esa brecha que ha habido a nivel tecnológico se ha ido notando y ahora estamos viendo que, claro, los menores se han metido a las redes sociales sin ningún tipo de educación también. Entonces, claro, ellos están aprendiendo por su cuenta. Están aprendiendo por su cuenta y no están sabiendo valorar dónde están los límites. Y eso
es educación al final. Pero claro, a los adultos también les falta esa educación tecnológica porque no se los han tenido. Esto es como un pez que se muerde la cola en ese sentido. Entonces, claro, el odio que se está generando ahora mismo al tema de las redes sociales, el quitar y el poner, yo creo que esto es más... Ya no se puede quitar. Yo creo que las tecnologías van a seguir evolucionando, van a seguir ahí y creo que al final ese odio viene del miedo de no saber qué está pasando y de tener la sensación de que todo se está descontrolando. Entonces, yo creo que la solución es dejar de intentar tirar odio por todas partes, intentar dejar de demonizar lo que es la tecnología y intentar adaptarnos junto con los menores y aprender junto a ellos también. Pues mira, ya que has hablado de solución y por ir cerrando, sí que me gustaría saber si tú esto de la lucha contra el acoso lo ves como una visión en la que tenemos que acabar con el problema o lo ves como una misión en la que tenemos que conseguir otro objetivo. Yo no creo que se pueda acabar con el acoso y el ciberacoso escolar, pero porque al final la violencia siempre ha existido. Yo creo que lo que tenemos que hacer es intentar poner medios para que ellos sepan prevenirlos y sepan detectarlos. Yo lo que estoy viendo muchísimo en los menores es que no tienen la capacidad de saber cuándo es acoso y cuándo no. No saben dónde están los límites. Entonces yo creo que no es tanto la palabra erradicar, no es tanto quitarla, porque muchas veces ellos van a seguir generando violencia sin saber que están generando violencia. Entonces yo creo que aquí el punto es empezar a educarles para que sepan eso, detectarlo, sepan prevenir, sepan identificar las situaciones y luego que haya más herramientas de actuación. Creo que ahora mismo estamos más en el punto de la prevención a nivel de decir, exponer qué es lo que está pasando, y creo que ahora mismo si tuviésemos más herramientas en los centros educativos, en las familias, a nivel social, una vez que se detecta un caso de acoso, si se pone rápidamente una solución, pero una solución a todos los niveles, incluso psicológica para ellos, para las familias, también para los acosadores, creo que ese es el punto al que tenemos que llegar, a que se llega a un caso y tenemos las herramientas para poder solventarlo y reconducir la situación. E incluso superarla, ¿no? Tú eres un ejemplo, te quiero decir, porque a mí ahora tú estabas hablando de que las redes sociales claramente han complicado y amplificado este problema. Para la víctima y han facilitado las cosas para los agresores, al tiempo que para los agresores pueden estar representando otros problemas, pero al mismo tiempo las redes sociales y los entornos digitales para las víctimas pueden ser un refugio. O sea, necesito escapar de todo esto que me pasa, pues hay aspectos de internet que me pueden ayudar a paliar la situación o a reconvertirla, ¿no? Para muchas familias de víctimas, se me ocurren nombres propios, las redes sociales están siendo el escaparate en el que denunciar que se han sentido solos, que se han sentido nada comprendidos o cero acompañados, y en esas propias redes ellos pueden seguir manteniendo viva la memoria de sus hijos. Y luego como sociedad a lo mejor tenemos que entender que no es tanto acabar con como evitar o saber detectar, saber prevenir, saber atravesar y saber superar. Eso es. Yo creo que la clave también es ayudarles a saber superar. Yo lo que sí que me he encontrado durante todo este tiempo es ya no solo menores que no están sabiendo cómo superar la situación, sino adultos de 36, de 40, de 50 años, que al final lo que vivieron en el cole cuando eran pequeños les ha perseguido toda su vida y no han sabido trabajar esas secuelas y esas consecuencias. Entonces yo creo que una de las claves justamente es ayudarles y darles las herramientas para sanar, porque muchas veces es lo que más cuesta. En el caso de Mara se ve porque hago saltos en el tiempo, en el que se está viendo que ya no está en el entorno, pero aún así le sigue persiguiendo el acoso. El tiempo es más reducido, pero es que esto es durante años. Entonces yo creo que el mensaje final tiene que ser que al final que tenemos que llegar al punto de darles a todos, ya no solo a los acosados, a todos las herramientas para superar una situación que para todos, en todos los ámbitos, puede ser traumática, ya no solo para acosador o acosado, es que las familias también, los padres lo pasan muy mal. Entonces la clave es la superación. Pues ojalá, como decía antes, este libro lo lea mucha gente para entender lo que se vive y para entender también de dónde viene a veces el agresor, que no es solo desde la maldad, sino desde otras circunstancias. Ojalá tú haberlo superado ayude a otras personas a superarlo. Seguro que en estos 10 años tu libro y tu trabajo con Ainhoa en Good Gay Project lo ha conseguido y seguro que va a seguir pasando. Ojalá muchas víctimas tengan
padres como los tuyos que acompañan desde la cercanía, y ojalá todos los que estamos aquí, todos los que están fuera y puedan llegar a este libro, entendamos que sí que hay cosas que cada uno podemos hacer desde el salón de casa, ¿no? Desde escuchar algún día una noticia o leer una página de este libro y hablar con nuestros hijos, no de lo malo que es el acoso, de lo malo que es el móvil, sino de qué significa tratar bien a alguien y qué es tratar mal a alguien y por qué tratar mal a alguien no está nunca justificado. Gracias a todos por acompañarnos. Vamos a pasar un poco ahora a un turno de preguntas, respuestas, comentarios, reflexiones. Gracias. ¿Con qué 4 palabras definirías tu libro? Realista, duro, sincero y necesario. Necesario porque al final está plasmando una realidad que están viviendo ya no algunos menores, sino muchos de los menores que hay en España y en todo el mundo. Al final son vivencias y situaciones que están en su día a día y que muchas veces no saben cómo afrontar. Y aquí lo que hago es plasmarlo para poder entenderlos y poder actuar mejor en situaciones de este tipo. ¿Cómo fue para ti el proceso de reescritura? Pues la verdad es que fue un proceso bastante bueno porque creo que había llegado el momento de hacerlo. Sí que es cierto que como han pasado 10 años, conforme iba volviendo a la historia me daba cuenta de que había muchas situaciones y muchas cosas que sucedían en la primera versión que quería volver a profundizar y a investigar. Entonces yo creo que justamente lo que sentí fue alivio, e incluso me sentí bien conmigo misma porque fue una historia con la que pude volver a reconectar y además me sentí bien porque realmente me hizo darme cuenta de que lo había superado y que no solo lo había superado, sino que además podía verlo desde diferentes puntos de vista de manera muy objetiva para plasmarlo de manera más realista. Y desde tu experiencia, ¿qué mensaje le darías a alguien que esté pasando por una situación parecida? Que no se calle. Algo que sí que también creo que se refleja en el libro es que cuando nos callamos es muchísimo peor porque nos lo guardamos dentro y acabamos haciéndole bola a todos los sentimientos y todos los pensamientos que tenemos. Es lo que se refleja en la novela, por eso hay un antes y un después, por eso se ve el durante el acoso y el después del acoso, para que se vea cómo nos afecta internamente. Entonces yo creo que el mensaje más directo que podemos dar con la novela es que no nos callemos, ya no solo por el tema de que hagamos algo con respecto al caso que se está viviendo, sino también por el hecho de poder expulsar todos esos sentimientos que te están haciendo daño. Y si, por ejemplo, no tienes nadie con quien hablar o a lo mejor estás bajo amenaza de que pueden hacer daño a algún familiar tuyo. Pues buscar herramientas para poder plasmar esos sentimientos. Por ejemplo, en mi caso fue la escritura. Es cierto que cuando a mí me pasó el caso de acoso y de ciberacoso escolar, no estaba plasmándolo a través de esta novela, lo plasmaba sobre todo en fantasía porque era una manera de huir, de intentar evitar unos momentos la situación conflictiva que estaba viviendo. Entonces yo creo que si no tienes a nadie con quien hablar y no sabes dónde buscar, sobre todo es buscar cosas que a ti te gusten, que puedan ayudarte a vaciar y a expulsar esos sentimientos. Puede ser, en mi caso fue la escritura, puede ser la pintura, puede ser la música, puede ser cualquier tipo de cosa, pero aún así yo siempre digo que es muy bueno, aunque sea buscar por redes sociales o por cualquier sitio, a alguien con el que poder alguien con quien poder expresarte y sincerarte sobre lo que ha pasado. Y que no te sientas solo, ¿no? Claro, creo que la clave justamente en los casos de acoso y de ciberacoso escolar es que nos aíslan y nos sentimos solos, que es justamente lo que se ve en Mara. Y ya no solo en Mara, creo que también se refleja en Adri, que al final era más un espectador en este tipo de situaciones. La soledad creo que es un factor fundamental dentro de todos los papeles que hay en los casos de acoso y de ciberacoso escolar, incluso en Javi, que es un acosador. Entonces yo creo que el punto principal es buscar una red social, un sitio donde tú te sientas protegido, y por eso es fundamental buscar maneras de paliar con este tipo de soledad, porque te puede hacer mucho daño. ¿Qué tienes encima de la mesa?
Pues son los bocetos que hicimos para la nueva versión de Bajo mi piel, la de Bajo mi piel versión Good Game. Y la verdad es que me hace mucha ilusión porque tenemos aquí los 3 tipos, los puedo coger, ¿verdad? Sí, sí, claro. Los 3 tipos, que la verdad es que nosotros estábamos más con esto porque aquí Ainhoa también me ayudó, que aquí está detrás de la cámara justamente. Y estos son mis preferidos porque lo que queríamos plasmar sobre todo eran los sentimientos y las emociones como se ve en la novela, y por eso justamente el de la silueta tiene todos estos colores por dentro, porque es justamente eso de comerse y de mantener ahí ocultos todos los sentimientos que la están haciendo daño, que además se contrapone con la contraportada, justamente, porque aquí están exteriores, o sea, es como esa explosión que tiene, aunque también refleja la soledad, que esta contraportada realmente es un tributo a la contraportada, que no tengo el original, pero a la contraportada de la novela original, porque nos gustaba... ¡Ah, es verdad! ¡Está aquí! Pues, como veis, es un tributo a esta contraportada porque me parecía súper bonita y que reflejaba muy bien pues, lo que estábamos diciendo antes de la soledad en los casos de acoso y de ciberacoso, y cómo te sientes un bicho raro porque... Bueno, quizás se ve mejor aquí, sí. Sí, porque, se ve mejor, claro, el otro es más chiquitito. porque ya no solo es la soledad, el que ella esté sola, sino que se siente un bicho raro y se siente como apartada y diferente de las otras personas. Por eso la ciudad está del revés, es como si ella fuese tan diferente que no llega a encajar del todo. Entonces la portada me parece, la contraportada me parece espectacular. Y luego de esta fue justamente, la ilustradora es Begoña, y esta fue algo que les salió a ella porque quería, digamos, plasmar también en la portada esa explosión de colores. Lo único que a mí me gustaba más esta cara, porque me parecía que era incluso mejor. Esta me parece que es muy triste, y en los casos de acoso y de ciberacoso considero que es más neutro, porque muchas veces no se sabe qué es lo que está pasando. Sí que estamos tristes, pero intentamos fingir que no, intentamos pues, aparentar que estamos bien. Entonces yo creo que esta me gustaba más por ese motivo. Pero bueno, esta fue la idea que tuvimos porque de hecho la ilustración de atrás, la de las estanterías, salió de los fondos de Good Game. Entonces claro, estaba muy ligado a versión Good Game. Pero bueno, al final ganó esta. Al final fue la que ganó, como veis. Lo único que, claro, era un boceto, al final ha salido un poquito diferente, pero es aquí la ganadora. Original además. El arte ha sido un proceso elemental en la escritura de este libro, ¿no? Sí, ha sido elemental porque al final era algo que a nosotros nos parecía muy necesario también, por ejemplo, en Proyecto Good Game. Proyecto Good Game, las ilustraciones que hay, si decidimos que hubiese ilustraciones en los fondos de los capítulos, era porque creemos que se describe muy bien las emociones de las personas, lo que están sintiendo en ese momento. De hecho, en el caso de Javi, que es el acosador, hay muchos colores rojos, es todo muy intenso, justamente para que se vea y se entienda esa agresividad y esa violencia que hay detrás de ese personaje. Entonces, por supuesto, era algo que, aunque no se vea tan directamente en la novela, porque al final es escrita, quería que se reflejase en lo que eran las ilustraciones, en las portadas y las contraportadas, porque al final era esencial, yo creo, para entender todo esto. Todo lo que hay en la novela se ha hecho desde tu equipo. Sí, todo se ha hecho a través de mi equipo. De hecho, la correctora de la novela fue Ainhoa también. Begoña... Luego sí que es cierto que hubo... Sí, luego hubo más correctores. Círculo Rojo luego se encargó de hacer la corrección ya más oficial para crear la novela, pero la primera corrección la hizo Ainhoa, y ella además siempre es mi lectora cero. Si ella no me da el visto bueno, no sale a la luz. Y luego, por ejemplo, Begoña, que es mi madre, es nuestra madre, es la que se ha encargado de hacer las portadas y las contraportadas. Y además basado en nuestro equipo de ilustración. En este caso, nuestro ilustrador es Astor, aunque bueno, esta particularmente es de Lorenzo. Así que sí, al final todo el equipo de Good Game está detrás del nacimiento de esta nueva versión. Ah, y Chumillas, es verdad. Incluso Miguel Chumillas, que la verdad es que estoy muy agradecida con él porque gracias a su ayuda pudimos tener esta portada. Porque es verdad que teníamos el boceto,
pero necesitábamos también la ilustración oficial y él nos ayudó a obtenerla en el plazo en el que necesitábamos, porque encima con el tema de las ferias del libro estábamos un poco ahí, que llegábamos, que no llegábamos. Así que muchísimas gracias, porque gracias a él hemos llegado a tiempo. Y por supuesto también tengo que agradecer todo el trabajo que ha hecho Círculo Rojo. De hecho, estamos muy agradecidas con Rocío de Maquetación, porque es verdad que lo hizo súper rápido para los plazos que teníamos. Y luego es verdad que el diseño de todo esto, el diseño con la ilustración de Miguel Chumillas, con la idea de Begoña y demás, al final también Virginia de Círculo Rojo, pues hemos tenido estas preciosas portadas y contraportadas en las novelas, o sea que... ¿Cuál ha sido el personaje que más crecimiento crees que ha tenido desde la primera novela hasta este? Pues el personaje de Adrián, de hecho es... ¿Qué? ¿Y Lorena? También, es que quería hablar de ella, pero es que para mí es Adrián, o sea, ahora lo explico. Adrián era el del que quiero hablar, sobre todo porque es un personaje que para mí personalmente era muy significativo, porque en la novela principal representaba a tres personas, personas de mi vida que empezaban por A. Entonces es verdad que una vez que leí la novela me parecía que el personaje era un poco incongruente. Se notaba que había intentado sacar la personalidad de tres personas que al final son completamente diferentes, y gracias a la serie, a la grabación de la serie y a la creación del guión, es verdad que Adrián por fin empezó a tener su personalidad pues más marcada, una personalidad más personal, por así decirlo, de él. Entonces, claro, algo por lo que también quería reescribir esa novela es por darle esa estructura y esa historia a Adri. Yo creo que al final es un personaje muy importante en la vida de Mara y en la historia de Bajo mi piel, y creo que ahora mismo es fundamental para entender qué es lo que les puede pasar también a los espectadores y a los amigos, a los que no saben cómo actuar. Y la verdad es que me gustó mucho volver a hacer a Adrián. Y Lorena también. Lorena al final es un personaje que de hecho casi ni existía en la novela principal. Sí que había una Lorena, pero es verdad que salió un segundo y luego desapareció, y puse a otro personaje completamente diferente que llamé Sara, pero no sé a qué vino. O sea, si os soy sincera... simplemente necesitaba a alguien que siguiese la matona y dije, bueno, pues me invento una nueva y es Sara. Entonces, a la hora de hacer los guiones de Good Game, pues redescubrí también a Lorena, y Lorena la verdad es que estoy muy contenta porque también creo que gracias a todo este proceso y a esta novela realmente tiene la historia que se merece. Y por fin tiene el protagonismo que se merece. Además es más congruente todo lo que sucede, y la verdad es que me parece una historia muy bonita también la de Lorena, y muy triste. Muchas gracias por las preguntas, espero que os haya gustado la presentación y espero que os guste la novela si os animáis a leerla. Os recuerdo que lo que consigamos con la venta de esta novela va a ir destinado a una fundación para seguir desarrollando proyectos relacionados con la lucha contra la violencia infanto-juvenil, el fomento del bienestar en el aula y la seguridad digital en los menores. O sea que nosotros estaríamos muy agradecidos de que os unáis, y además ya la novela está a la venta online, está en AFNAC, en Amazon, e incluso lo podéis pedir a través de las librerías tradicionales. Así que eso es todo. Gracias por escucharme. Y yo, usuaria en uno de los coles del programa de Emilia y Ainhoa, tengo que decir que a pesar de que los chavales están muy metidos en estas cosas, el impacto que les genera es muy grande, y creo que es una gran herramienta educativa la que habéis hecho, así que otra vez gracias. Muchas gracias a ti, Irene. Está aquí. Pues muchas gracias a todos por haber venido, y nada, ahora tenéis los libros aquí, ¿vale? Por si queréis llevároslos y firmar. Como ha dicho María antes, todo lo que se recaude se va a donar, ¿vale? Para seguir con todo lo que estamos diciendo con esta lucha. Así que nada, yo estaré aquí firmando 2 ejemplares, ¿vale? Muchas gracias.